Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción. Esto, como veis, ya está listo para el partido contra el Getafe. A falta de unos flecos ya está todo listo, incluso han pintado el terreno de juego, están poniendo las porterías, están realizando pruebas tanto en la U televisiva como en el banner del primer anfiteatro. También han realizado pruebas de megafonía y ya está todo listo. Habrá que esperar si mañana el Real Madrid va a venir aquí a pisar el césped o no, porque entrena en Valdebebas a las 10:30 de la mañana. Tendréis en directo la rueda de prensa aquí en el canal, que estoy acreditada, y además también os subiré un vídeo de los 15 minutos que nos dejan pasar a la prensa en el entrenamiento. Así que mañana muy atentos porque se viene contenido bastante interesante. Vamos a comenzar, como siempre, viendo las cerchas del fondo norte, que continúan aquí guardadas en su parking. Lo que os digo, pruebas en la U televisiva. En cuanto al videomarcador norte, ya estáis viendo que lo que veíamos ayer, que estaba un poco salido, ya lo han arreglado. El videomarcador está en perfectas condiciones, pero hasta la fecha no se han realizado ningún tipo de prueba que se haya visto, así que yo la verdad es que lo descarto completamente para el partido contra el Getafe. Descarto que se vaya a encender. Ahí veis la otra esquina, falta aquí por poner la lona. Y en cuanto al restaurante, esto os lo enseñaba ayer, que no está terminado. Ahí sigue quedando esto, restaurante norte, y aquí están poniendo el cierre de grada en la zona visitante. Ahí lo estáis viendo, que están terminando de colocar la chapa, es donde se sentarán los aficionados del Getafe. Y en cuanto a las barandillas de protección, están colocándolas tanto en la parte superior, en la parte de la visera, también en la terracita donde van los asientos, que es solo una fila de asientos en esta terraza de los palcos del tercer anfiteatro. Entrarán como unos 4, 5 o 6 asientos. Ahí veis el interior, tienen una televisión incluso colocada, pero no creo que lleguen para el partido contra el Getafe. Bajamos al segundo anfiteatro. Ahí vemos un tiro de cámara, ahí donde están las sillas, y aquí estáis viendo que han protegido parte en el primer anfiteatro de los asientos VIP colocados en la parte de la terracita. Por cierto, se ha vuelto a encender el banner del primer anfiteatro. Esto, una de dos: o han puesto estas fundas para proteger los asientos que no se estropeen antes del partido, o es porque no van a estar habilitados estos palcos. Ahí podemos ver un poco cómo son en su interior. Creo que hasta el día del partido no podremos ver si hay gente sentada o no en esta zona. Ahí vemos los asientos, grada baja, grada alta, la parte de tribuna, que también faltan por poner. Y ya sabéis que para el partido contra el Getafe vamos a tener un mix de asientos nuevos con asientos viejos. Aquí ya estáis viendo las indicaciones. Si me preguntáis muchos que si va a haber bar, pues mira, tiene pinta de que sí, de que van a haber habilitados algunos bares. Ahí está la entrada al hipogeo, y vamos a pasar a ver el lateral este. Ahí vemos el lateral este en grada alta y grada baja, más indicaciones. La parte de los asientos en tribuna, que ya han terminado de colocar todos. Aquí tenéis más. Bueno, todos no. Ahí faltan todavía por poner asientos. Una portería. Y la zona del palco. Vamos a ver el palco de honor. Esto no os preocupéis, que lo van a arreglar. Palco de honor que continúan trabajando a contrarreloj. Faltan 2 días para volver aquí al estadio.
Ahí veis los asientos, como los están poniendo. Florentino al menos va a tener asiento. En esta zona no han puesto aún el escudo. Fíjate hasta las horas que están trabajando a contrarreloj para llegar con el palco disponible. Esto le he hecho antes un super zoom y son pantallas. También están trabajando en esta zona. Ya le han puesto el escudo del Real Madrid a los banquillos, también la publicidad de Fly Emirates y de Adidas, pero los banquillos continúan sin asientos. Faltan 2 días y no tenemos asientos en los banquillos. Lo que sí que ya vemos es que en el pladur ayer veíamos que lo habían pintado y ahora han puesto como una especie de pegatina de vinilo o lo que sea con las 12 copas. Ahí veis. Y la otra parte del lateral este, donde también están colocando asientos en la zona de tribuna. Grada abatible totalmente cerrada, le tienen que dar una buena limpieza porque están los asientos, han pasado de ser azules a ser blancos, tienen bastante suciedad los asientos, así que mañana tendrán que darle una limpieza a todo el estadio increíble. Va a tener que ser espectacular. No sé qué está brillando ahí en el césped, porque tienen que dejar los asientos lo más limpio posible, aunque no estén impolutos, sí que en un buen aspecto, y ahora mismo los de la grada abatible no lo están. Primer anfiteatro, ya veis los asientos puestos, lo bonito que quedan, o sea, es que este azul es precioso, en mi opinión. En el segundo anfiteatro veis que todavía no han retirado ese plástico de protección, los palcos tapados. En el primer anfiteatro solo está ese, no les iban a tapar el resto, imagino que sí. Vuelven a equivocarse con el banner, han puesto South Sur en la parte norte y en la parte norte han puesto Sur. Bueno, eso lo irán retocando, tampoco va a estar así el día del partido. Tercer anfiteatro, han estado limpiando asientos en el tercer anfiteatro. Cuarto anfiteatro, los altavoces antiguos. Ahí vemos la UCO y la UCI. Mirad cómo está, que esto sí que va a estar habilitado, y aquí faltan asientos por poner, han puesto unos pocos pero faltan todavía por poner, y toda la visera por colocar también en esta zona, que es lo que está haciendo ahí esa grúa. Las cerchas del fondo sur recogidas, videomarcador, y así avanzar en el tercer anfiteatro con las mamparas, con los cristales colocados en la zona del palco. Aquí lo podéis ver. Por dentro, como estáis viendo, pues no están terminados. Segundo anfiteatro, primer anfiteatro, también con una lona de protección. Y como veíamos ayer en la gran animación, ya han terminado de colocar asientos. Han puesto el lema "Hasta el final vamos Real", grada fans. Y también nos encontramos con esta portería, no está totalmente colocada, porque veis que está como hacia atrás, la tienen que terminar de poner. Y estos son los avances en el interior, como estáis viendo, todo preparado para el partido. Aquí también han puesto esta parte de la portería, piezas de la portería, y ya esperando a que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Mañana entraré aquí por la tarde, porque por la mañana voy a Valdebeba, ya lo sabéis. De todas maneras, os espero ahí en la rueda de prensa de Ancelotti. A ver si me dejan preguntar. También os recuerdo que tenéis un vídeo subido del Tunnel Club, de cómo avanzan. Y esto ya lo están dejando todo listo para recibir al Getafe el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. También han puesto ya la publicidad en el suelo. Máquinas de cortacésped preparadas y ya deseando volver a casa. Se me ha olvidado comentaros que ya han puesto también los asientos en la parte de tribuna del fondo sur, en esa parte que faltaba, y estos siguen protegidos con plásticos. Mañana se los retirarán. Mirad el ruido que tenemos hoy.
Mirad toda la gente que hay en esta zona, en la parte de la UCI. Y en esta zona también ya están recogiendo, han colocado la puerta número 8, donde será la futura tienda, la 6, Torre C. Mirad cómo está quedando todo despejado para el partido. De hecho están llevando las estanterías de Lamas vacías, así que ya mañana ultimando detalles. Por cierto, vuelven los Toy Toy, algunos baños serán temporales y desde aquí despido el vídeo. Muchas gracias a todos, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, chao. No parecen pantallas, parecen cristales.